decimos. Entonces, amados, vamos a continuar. Póngase cómodo. Hablando, ministrando, que tenemos un tiempecito ya los miércoles. Estamos estudiando, dando estudios bíblicos. Ya dimos un estudio, ustedes los tienen. Yo se lo envío cuando termine. Cuando termino, se lo voy a enviar. Cuando lo termine de la creación. Después dimos otro de la providencia de Dios. A mí estos estudios, yo soy el primero que los testifico. Me han enriquecido bastante. Y ahora estamos, para que vayan, el Espíritu Santo nos puso continuar hablando, porque es una cadena, creación, providencia, que Él provee todos los medios para cuidar el planeta y para cuidar a sus criaturas. Y después la preservación, que Él provee para preservarnos. A diario Él trabaja preservándonos. Provee los medios y para preservarnos, como el punto número 5 de Juan Calvino, que es la perseverancia de los santos. Él nos va a proveer en los años que ha establecido. Por eso la fe se aumenta con estos estudios. Todo lo que nosotros necesitemos. Algunos en abundancia, otros en escasez. Él nos preserva la vida, como leíamos el Salmo la semana pasada, anunciar por las mañanas tus misericordias y tu fidelidad en la tarde. Siempre me gusta cuando me levanto y gracias Señor. Eso se llama preservación, un cuidado continuo de Dios. No como dicen los deístas, que Él te da las propiedades para que usted exista solo, que no necesite a nadie. No, el ser humano tiene todas las facultades y los mecanismos hormonales, endocrinólogos, valga la repetición, en el cuerpo, neurológicos, pero necesita el dedo de Dios para que me levante, me lleve al trabajo, Él me dio el mecanismo, el aparato respiratorio, los pulmones, puso los bronquios, la tráquea, los más pequeñitos, los bronquiolos, se divide el pulmón, 2 pulmones, y puso los alvéolos. Ellos tienen un mecanismo, los alvéolos son muy diferentes a las células del corazón. Son bien, filtran el oxígeno, hacen el intercambio del oxígeno y expulsan el dióxido de carbono para eliminarlo. Pero la membrana de los alvéolos tienen los capilares una capacidad que son bien frágil y sensible para que penetre el oxígeno. Pero aunque yo tenga y usted esa facultad, si Dios no pone el dedo, no funciona, se colapsan. Si hay algo más terrible, es una emergencia cuando uno no puede respirar. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando te falta oxígeno, eso es terrible. Hasta más que un dolor para mí, más crucial. Porque el dolor usted puede tolerarlo, pero la respiración no. O cuando uno se sumerge en el agua, que desde que tiene 1 minuto tiene que salir asfixiándose. Entonces, para que uno respirar, a que tengamos las facultades y los poderes y el complejo en la fisiología de nuestros pulmones, necesita el dedo de Dios. Eso se llama preservación. Necesita un cuidado continuo, no un día, todos los días, desde por la mañana hasta que me acuesto. Por eso es que yo siempre en mis oraciones, ya los jóvenes que guían y los adultos también, siempre le oro, Señor, porque la vida está en un hilito. Aunque usted sea un buen driver, guíe bien, la vida está en un hilito. Aunque el semáforo esté verde, una persona esté rojo, usted se detiene, verde, usted puede pasar, pero una persona puede cruzar en rojo. Y ahí no tiene cuidado porque tiene que seguir obligado. Como una vez un joven me hizo una pregunta y me decía, pero ¿y si tú estás guiando y está verde? No, en verde tú no puedes detenerse, tiene que seguir. Y si viene un carro que cruza en rojo, no, eso es misericordia de Dios, porque uno no se detiene en verde, uno sigue. Y si de la intersección un carro cruza rojo, entonces en rojo, ahí viene la colisión. Entonces para todos necesitamos vivir, depender de la misericordia y que Dios nos preserve.
y que nos cuide. Por eso siempre que nos salga por la mañana de tu casa, Señor, guárdame hoy. Y esa es mi oración, guarda a tu pueblo, guarda a nuestros niños, guarda a los jóvenes que guían ya, guarda a los varones que andan en sus coches, porque solo Dios cuida, solo Dios preserva. Y no dormirá el que guarda a Israel. Eso es hermoso como cuando uno descansa en el Señor para todo. Los jóvenes, los adolescentes, puede ser que, porque somos invadidos por muchas incertidumbres. Puede ser ya una jovencita cuando está por los 20 años. Esa es la realidad. Y hasta sus padres empiezan a preocuparse. ¿Cuál va a ser el compañero de ella? A veces uno dice, yo quiero que mis hijos crezcan rápido para no tener esa presión ya estos niños, porque los niños cuando están pequeñitos dan mucho problema, son muy conflictivos, se mueven, hacen desorden en la casa. Y uno dice, ay, que crezcan rápido para evitarme estos problemas, que ellos me puedan atender a mí, porque el niño hay que darle todo, atenderlo. Pero entonces el problema nunca va a terminar, porque después que ya son jóvenes, ahí viene un problema más grande que a veces los obviamos. ¿Cuál va a ser el compañero de esa hija mía? Porque es terrible un padre una hija cederle su hija a un hombre que la maltrate, o un hijo con una mala mujer. Los padres sufren con una mala compañera, sufren. Y los hijos, como yo escuché un varón esa tarde, su hija está casada y tiene varios niños, y él le dice mi bebé, mi niña. Así yo le digo a Chaidi, ya Chaidi tiene 3 niños y ella está por los 45. Mentira, 23 hermanos. Eso gana. Y yo le digo mi niña, esa es mi niña, hermano, mi bebé. Mi bebé. Pero que ellos nunca crecen para nosotros. Yo recuerdo que me trae el espíritu ahora, porque la preocupación es cuando son niños, son menores y cuando son jóvenes, porque ahí viene ya y Señor, y si me la maltratan. Como me trae el Señor ahora, Gigi Ávila, este pastor de Puerto Rico, y fue un ministro, él se graduó de teología, estudió 3 años en Florida y le dio, me perdona decir eso tan crudo, más de 20 puñaladas a su hija, hermano. Y ese hombre tuvo que sacar de donde no hay el Espíritu de Cristo para perdonarlo. Pero es terrible que le maltraten una hija a uno. Entonces, esa es la preocupación nuestra, Señor, darle un buen compañero. Y en estos tiempos que no se está viendo mucho el matrimonio, entonces hay que reposar en el Señor. Yo recuerdo cuando yo me casé, mi madre tuvo una gran felicidad porque ella, nunca se me olvida esa palabra, me dijo, ya por lo menos contigo, no sé con los otros, pero contigo, yo estoy tranquila porque conseguiste una buena mujer. Porque ella la conoció y era una mujer muy sabia, le servía al Señor. Ella dice, yo notaba en ella mucho discernimiento. Ella me dijo, Dios te dio una buena compañera, ya yo descanso en esa área. Porque los padres sufren mucho cuando cuando el varón escoge mal o la hembrita, sufren mucho. Entonces esos son los gigantes ya de Canaán, que no es lo mismo que un niño. Las preocupaciones cuando son jóvenes van aumentando. Cuando el niño se cae en droga, el joven, el bebé es fácil. Uno lo que tiene que cuidarlo y darle los alimentos. Pero cuando un muchacho coge otro camino, entonces uno tiene que ir, el padre, a sufrir como el padre del hijo pródigo, que sufrió mucho cuando el muchacho le pidió la herencia y se le fue. Le rompió el corazón. Y dice que se vio que sufrió mucho, porque se paraba todos los días, a veces cuando el hijo vuelva. Cuando él volvió, lo vio desde lejos. Malgastó la herencia y los amigos se fueron cuando no tenía nada. Solo se quedaron con él los cerdos. Y dice que comía de las algarrobas de los cerdos. Y un día, ya el desesperado, dice la palabra que volvió en sí, nació de nuevo.
Y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Devolveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno. Tremendo espíritu ese de ser llamado tu hijo. Él no le dijo, ponme el anillo, ni siéntame en la mesa. Él dijo, no, hazme como uno de los jornaleros de tu casa. Un jornalero es alguien que ni siquiera es siervo, trabaja por un día. Usted ha visto aquí en Estados Unidos algunas esquinas que separan jornaleros, es por un día. Si lo hace bien, trabajan por dos. Si no terminó el trabajo, la tarea de ese día. Y él no pidió ser un siervo, menor categoría, un jornalero. Pero el padre ya se alegró y mató el becerro gordo, hizo una fiesta. El otro hijo eh, le salió celo y amargura. Pero cuando ya son jóvenes, adolescentes, todavía uno no ha salido de criarlo, sufre mucho hasta más. Pero qué hermoso cuando en la preservación, que ese es el tema, y su providencia, descansamos en el Señor. El Señor, guárdalo, guárdale sus pasos, cuídalo, Padre, búscale un buen compañero, que no la maltrate, búscale una buena compañera. Como pasó con mi mamá cuando ella fue a mi boda, que se alegró y me dijo, yo estoy en paz, que Dios, yo sé que te dio una buena compañera. Y es hermoso, y los padres lo disfrutan, eso, cuando Dios le da buenos compañeros. ¿Cuánto sufre un padre cuando su hija está casada con un psicópata o la triada oscura de la psiquiatría? Usted sabe cuál es: narcisista, maquiavélico y psicópata. Eso es terrible, que un padre vea a una hija casada con una persona con esa triada, esas tres características, o con una persona esquizofrénica que esté fuera de la realidad, que no escuche. Y que es como los esquizofrénicos escuchan voces que no escucha nadie. Bien difícil. La vida para vivirla aquí sin el Señor es bien difícil, amado, es muy compleja. Pero qué diferente, todo cambia. Qué hermoso, se le abre el mundo cuando uno conoce a Dios y confía en el Señor. Por eso el Señor hoy nos puso a cantar: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Yo no vislumbro mi vida sin Dios. Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Siempre en los momentos difíciles, acude al Señor, humíllate en la presencia del Señor. Él nos escucha, Él escucha. Yo lo he visto en los míos y yo sé que usted lo ha visto en los tuyos, sobre los hijos. Siempre interceda como Job, que le daba ofrenda a Dios diario. Y ni siquiera él decía, por si acaso han pecado mis hijos. Qué hermoso es cuando no, y qué privilegio. Nunca lo den en poco cuando le servimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y la fortaleza de Jacob. Entonces, en la preservación, amados, que Él preserva, nos va a guiar más allá de la muerte. Busquemos Mateo capítulo 10, versículo 19. Yo no quería leer este texto, pero lo voy a leer porque yo decía como que no sé, pero después el Espíritu me dijo, no, léelo, que eso es preservación también. Yo dije, pero Señor, aquí no hay como tanto énfasis en la preservación, pero vamos a leerlo, si el Señor quiere. Mateo capítulo, lo iba a quitar esta tarde, pero lo dejé, el Espíritu no me dejó quitarlo. Mateo capítulo 10, le voy a dar un tiempecito para que lo busque. Versículo 19, se lo saben de memoria, yo sé ustedes, muy leído este texto. Mateo 10, 19. Más cuando os entregue, bueno, eso es preservación ahí, porque ahí está hablando de que te van a entregar te van a prender en manos de enemigos. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Eso es preservar. Poderoso, hasta las palabras Dios te las vas a poner, sin darle culto a la vagancia. No estudiar, hay que estudiar. Y como ustedes saben mi testimonio, que yo creía que el Espíritu Santo me iba a poner todo ahí y no me llegaba nada. Yo tengo que ser diligente y esforzarme a estudiar.
y a leer la Biblia, etcétera, etcétera, prepararme. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es grande servir al Señor, hermano. Nunca lo tengan en poco. Por eso no cambie el culto de Dios y nunca, siempre rechace ese espíritu de la mercadería. Servirle a Dios por interés. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No ande detrás de las cosas de Dios. Andemos, eso es para mí, detrás de Dios. Por ningún tipo de interés. Si no está claro ahí, es un romance y está negociando con Dios. Dios no quiere negociante. Y no solamente aquí entre nosotros, en toda tu iglesia. Ya está bueno de trueque y de mercadería y de negocio. Si tú me das, yo te doy. Es por el amor ágape. Hay personas que llegan a la iglesia desde que se les resuelve el problema. El Espíritu a veces me lo dice, se va a ir de una vez. Cuando vuelve otra tormenta, vuelven a la iglesia. Eso no sirve así, porque es por interés. Como digo, joven, que aunque él me matare, en él esperaré. Es sin interés, hermano. Porque no nos hemos acercado al trono del negocio. Dios no quiere mercaderes, por eso Jesús lo sacó del templo. Él no quiere trueque en la iglesia ni mercaderes. Él quiere hombres como aquella mujer del frasco de alabastro, que amen al Señor con todo el corazón, que se derramó a los pies del Maestro. Él quiere mujeres así. Y como la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años con ese flujo de sangre, pero no por un intercambio o por sentir algo. Eso se llama convicción. Es por amor solo, no se vale de otra manera. Amarlo con todo el corazón. Dios quiere conmigo, no una relación como Él me eligió incondicionalmente. No me puso condición para yo ir al cielo ni usted al cielo. Porque Él quiere un amor que yo le corresponda y usted incondicional, hermano. Hay gentes que le ponen condiciones a Dios. Yo le pido perdón públicamente porque me lo trae a la memoria. Yo una vez cuando venía por Tempay, la primera semana aquí, que yo tuve un accidente en la guaguita que tenía antes, se recuerdan, Pathfinder, todo el bumper de adelante. Cuando yo llegué para no cargar la iglesia, escondí el carro en dos esquinas de la iglesia. Para eso nos reuníamos en Clinton. Yo le puse condición, ¿sabe? Y le pido perdón, no me da vergüenza públicamente. Le dije, Señor, pero si esta semana eso es empezando, el seguro me pagó una parte y yo pagué la mitad, la otra, en el dealer. Un carro nuevecito de paquete, una Pathfinder, acabada de sacar. Y me frustré tanto. Pero ese día yo recuerdo que el hermano que yo venía guiando, porque todavía con el hermano que yo venía, él no guiaba, porque a mí no me gustaba antes mucho dar el guía. No me gustaba, yo venía guiando. Entonces, después él me dijo, Reynoso, yo te voy a guiar. Y Dios lo puso como un ángel. Muy agradecido con Dios por él. Que lo bendiga donde quiera que esté. Sí. Entonces ese día yo recuerdo un testimonio cuando fue una llanta de un camión. Usted sabe la tempa y esas llantas de camiones que están... un pedazo de llanta estaba en la carretera y cuando yo vine y la choqué, me voló. Yo no sé cómo no tuvimos un accidente. No veía nada y me rompió todo adelante, el bumper, todo. Entonces, bien, muy nervioso estábamos los dos. Yo me estacioné en una orilla y él me dijo, ¿qué vamos a hacer, Reynoso? Porque el culto empieza de aquí a hora y media. Yo creo que veníamos por la 8, que esa es la parada favorita de Luis. Come pollo y juguillas. Y el Starbucks que le gusta mucho a mí. Y a mí, estoy delante de Dios y nunca se me olvida esa palabra.
Yo le digo, mira, yo le dije, mira, el culto al Señor, porque me probaron ahí. Ahora no era yo que estaba hablando, los méritos son de él. Yo estaba destruido. Cuando yo vi ese carro nuevo destruido, yo dije, ay Señor, entonces, Reynoso, no, vamos a devolvernos para atrás, llamar una grúa y nos vamos, porque no vamos a ir para la iglesia así, ¿cómo tú vas a predicar así? Entonces ahí él vio carácter, él me dijo, mira, me llegó la palabra de los hechos. Cuando Pablo iba a Roma, dije, aunque la nave se hunda, yo voy para Roma, voy para allá. A Roma yo voy, porque Dios dijo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob dijo que yo voy para Roma. Cuando el naufragio ese, naufragó la nave y ninguno de los que estaban ahí se perdió. Y me llegó ese texto. Yo dije, no, si, yo le dije, si él lo enciende el carro, si vamos a ver, si encendió, vamos para Camden. Y el carro hizo así, tum, 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 ¡ay! Y vámonos. Muy triste, destruido. Entonces cuando llegamos a la iglesia yo le dije, para no cargar los hermanos, porque estos hermanos no me conocen ninguno a mí aquí. Si yo vengo ahora pidiendo una ayuda, me van a ver raro. Y si también les digo que tuvo un accidente, será el diablo este hombre que es de Dios y ya tuvo un accidente. Todas esas cosas me pasó por la mente. Digo, yo creo que Dios no lo envió, porque si a la primera semana con un accidente ellos eran bebés, van a sospechar de mí. Digan, no, pero te están diciendo que no venga para acá. Pero no me estaban diciendo que no venga porque aquí estamos. Entonces yo le dije al cielo, vamos a estacionar el carro a 2 o 3 esquinas donde nos reuníamos. Y nadie vio el carro destruido. Para cuidarla. Entonces llegamos así, destruidos, sin ánimo. Empezamos, para esos tiempos, ¿se recuerdan? Paola estaba, adorábamos, era a capela, sin música, con una hojita, y decíamos la número 5. Yo apunté 10 alabanzas en una hojita. Después adquirimos un micrófono, que Dios lo bendiga. Recuerdo que nunca me olvida, lo compró la Silva Blanquita, y perdóname mencionarla. Y no, perdón, el primero que ella compró fue el cordless, porque ella decía, ay pastor, porque teníamos uno con cable y ella decía, me da pena, usted se va a caer con esos cables y yo no quiero aportar a la iglesia un cordless, porque compramos un micrófono, eso fuimos nosotros, y una bocinita para adorar al Señor. Ese día adoramos al Señor, ministramos y después nos fuimos. Lo terrible fue la esposa mía. Y yo dije, ¿cómo yo le digo eso a esta mujer? Porque ella estaba desesperada. Y yo, mira, no tenemos dinero, tú estás pagando, ese viaje nos sale muy caro y es de tarjeta de crédito. ¿Y cómo yo le salgo, con qué yo le salgo a esta mujer? Entonces, cuando yo llego y ella estaba durmiendo, y yo le di un besito primero, la abracé. Dije, mi amor, I love you, tú sabes. Sí. Ay, mami, tuvo un accidente, el carro nuevo. ¿Qué? Digo, no, déjame verlo. Digo, no vayas a verlo, que te va a asustar más. Al otro día llamó y lo vio. Digo, pero fue un golpe duro, fue todo que se destruyó. Dije, sí, mía. Entonces, cuando volví para acá, el próximo culto, ahí iba yo en el camino a negociar con Dios. Bueno, yo voy a Camden, pero eso es negocio. Ya caí en el tema, eso es negocio. Yo pasé mucho en Puerto Rico, malcriado, porque estaba más bebé. Pero tiene que ser así, o si no, no. Yo puse mis condiciones. Perdóname, Señor. Y así no se vale, hermano. Al Señor no se le sirve así. Yo te voy a servir si tú me sanas. O si tú me das esto. O me sacas de este lío, yo te sirvo. Eso no es servir a Dios. Tú te puedes engañarlo yo. Eso no es servirle a Dios. Eso se llama, tiene un solo nombre. ¿Cuál? Negocio.
Nos acercamos al trono de negocio y fue al trono de la gracia, no del negocio. Y el Espíritu Santo, ahí fue que me puso la porción en la carretera del apóstol Pablo. Yo te voy a enseñar a ti cuánto vas a padecer por mi nombre. Esto no es así. ¿Cuándo tú has visto si los 12 apóstoles todos fueron ejecutados? Va a llevar mis aflicciones y la cruz también. Digo, ay, perdóname, Señor. Y te está hablando disparate. Me dijo Dios así mismo, hermano. Vaya para allá. Y no va a tener más, y me dijo el Espíritu esa vez, pero eso yo lo guardé. No vas a tener, digo, Señor, si estoy empezando, yo voy a tener como 1000 accidentes en este país. No va a tener uno más. Eso fue para probarte la fe. Porque fue empezando y jamás todos los viajes eran limpios, así. Como 5 años viajando. Pero me puse de necio a negociar con Dios. Siempre, hermanos, acostúmbrese de verdad de todo corazón, yo te lo digo. Porque yo he sido muy malcriado con Dios también. Yo no me lo voy aquí a dar a presumir. Pero siempre, hermanos, delante de Dios, que es el gran problema de la iglesia. El siervo soy yo y el burrito y usted. Hay que tener cuidado como uno se dirige a Dios. Por más apretada que esté la soga, hermano, hay que tener cuidado. Es mejor bajar la cabeza. No ser malcriado con Dios. Aunque te estén apretando la cuerda. Aunque como dice la canción, apriete la roca. No se va a romper la roca. Si sigue apretando la tuerca, se puede romper la roca, no se va a romper. Pero ya uno siempre, en las pruebas, somos dados al blasfemar. Hay que tener mucho cuidado. Y esa palabra me costó porque hasta el día de hoy, mira, me la trajo el Espíritu. Cuando yo le puse condiciones. Es con esta condición. Y el Espíritu Santo me redarguyó. ¿Quién eres tú para poner condiciones? Yo te puse a ti condiciones para llevarte al cielo. Y las cosas de Dios, hermanos, son grandes. Es una deuda que nosotros nunca podemos pagarla. Romanos 8:29, a los que antes conoció. El conocerle eso ahí no es presciencia, conocerle antemano. Conocer en el lenguaje, en esa palabra, en Romanos 8:29, a los que antes conoció, eso se llama intimidad, como Adán conoció a su mujer. Eso no es elección ahí, es conocer, que es elección, perdón, corrijo. Pero que los arminianos dicen que eso quiere decir presciencia, que te conoció de antemano, que él vio el futuro y vio lo que tú ibas a hacer. No, eso no quiere decir eso. En 1 de Pedro 1:2, que nos eligió según su presciencia, eso tampoco no es el atributo presciencia, conocer de antemano, eso no quiere decir así. Por eso la lección es grande. Es que antes de la fundación del mundo, ya yo estaba en el corazón de Dios, estaba en su memoria. Él pensaba en mí. En tal día yo voy a ser una persona, eso se llama conocer, intimarse con alguien. Ahí no está hablando de presciencia, conocer de antemano. Hay un momento que Él es el atributo de Dios, Él es la presciencia, es conocer de antemano. Pero en esos libros, Pedro y Romano, no está hablando de conocer de antemano. No, que Él te vio antes que tú existiese y Él te conocía. No es de eso que se refiere. Eso es de que es mi amigo, gracias. Cuando dice a los que antes conoció, eso se llama relación con Él, íntima. Entonces, si Él me conoció y me eligió antes de nacer, ¿cómo no voy a estar agradecido? Y a ti también, hermanos. Por eso cuando uno entiende la salvación, eso es grande. Eso a mí al día de hoy yo me pongo a meditar y no me cabe en la mente. Pero antes que yo existiese ya Él me conocía. Estaba en el corazón de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, no es que vas a justificar en la posición, justificó ya.
Y Él lo justificó, glorificó para que lleven la imagen. Ahí no obvia santificó, porque ya en la justicia no hay que santificarnos. Estamos santificados en la justicia, justificó. Por eso ahí no menciona santificación. Ahora en el caminar, la segunda carrera, me están santificando. Porque tengo una naturaleza caída y me están santificando a través de la renovación del entendimiento para llevar la imagen de Cristo, pero no para ir al cielo. Ya esa santificación terminó. Por eso dice a lo que justificó, a los que antes conoció, a esto justificó, para que lleven la imagen. Entonces, el Espíritu Santo que no se solta en esta noche, cero negocio, hermanos. Adorarle a Dios, cualquiera que sea la situación, como dijo Pablo, en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud, en cualquiera que sea la situación. Un amor ágape incondicional. Esa vez yo le puse condiciones a Dios. Hasta el día de hoy me arrepiento. Hechos 17:28. Hechos capítulo 17, versículo 28. Lo voy a leer rapidito porque este texto lo hemos leído bastante en la providencia de Dios, lo hemos leído también. Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos capítulo 17. Preservación. En Él es que yo vivo, me muevo en Él y yo soy en Él y usted. Colosenses 1:17. Estos textos también los leímos en la providencia, pero lo pusimos aquí en el estudio en la preservación. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tremenda palabra, hermano. Preservación. No subsisten solas, todas en Él subsisten. Preservación. Todas las cosas, todos los seres humanos, en Él es que viven. Él lo preserva. Y el día que yo parte es cuando Él me quite el aliento. Hebreos 1:3, rapidito. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo se dice Hebreos en inglés, Sion? Hebreos, how do you say Hebreos en inglés? Ahora que me entendió, híbridos. Así es, como híbridos, híbridos. Es un lío el inglés, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Dilo a ver otra vez, dilo. Oh. Así mismo. Para que despierten, hermanos. Ahorita hablamos, oíste, porque me lo va a decir de nuevo cuando termine el culto. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria, ese es Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que dice ahí que Él sustenta todas las cosas. Entonces, eso, hermanos, destruye el argumento del calentamiento global, que la tierra se va a calentar y el CO2 va a aumentar y vas a desaparecer. Él tiene cuidado del planeta. Greta Thunberg ahí está equivocada, esa joven que antes era una niña, y la ONU y todas esas organizaciones. Y todas esas mafias que ahí están metidas en todas esas organizaciones, el mismo espíritu del anticristo.
de la bestia que sale del mar. Ese mismo espíritu está en todas esas organizaciones, porque ellos piensan en la Agenda 2030, el colectivismo, la igualdad, que eso es antibíblico. Nunca, ni una huella de los dedos las gentes van a ser iguales. Por eso es que tienen, como en España, esas filosofías, ministerio de igualdad. ¿Quién te ha dicho que por un decreto la gente va a tener equidad y van a ser iguales? ¿Quién te ha dicho que a los ricos hay que quitarles lo que tienen para dárselo a los pobres? Ellos creen en la repartición de los bienes. Lo que se llama expropiación. Quitarte lo tuyo para dárselo a un vago. ¿Qué usted cree esa teoría? Ay, usted se muere de un infarto. Desde niño uno trabajando para entonces dárselo a un drogadicto. Eso se llama expropiar. Eso es la filosofía esa que es del mismo infierno. Y ellos cogen el texto de la Biblia, uno solo. El que dice el joven rico, cuando Dios le dijo, ha cumplido los mandamientos, sí, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ellos dicen que Cristo fue el primer comunista. Ahí eso está fuera de contexto. A ese hombre que su corazón estaba ahí, Dios dijo que lo vende y se lo dé a los pobres, pero fue a ese solo. O sea que Dios, si hay alguien que respeta el sacrificio por la meritocracia y el trabajo y el sudor de un ser humano, es Dios, hermano. Es lo que manda a ser un dador alegre. Ser dadivoso, ayudar, es que manda a Dios. O sea, cuando una persona de verdad ama a Dios, hermanos, un ejemplo aquí mismo, si uno de verdad le ha dado el corazón a Dios, no está supuesto a haber escasez. Eso sí que manda a Dios, pero no a quitarte lo tuyo, pero no está supuesto a haber escasez. Y mientras más uno vea temor y honradez, Dios hay que ser un dador alegre. Un ejemplo, Dios no es un Dios de tarifa. Pero mi esposa y yo en 30 años, hermanos, nos propusimos que el 10% se lo damos a él. No es de tarifa, le puedo dar 15, 20, no es tarifa. Pero hemos mantenido eso, sin negociar. Porque a veces hay muchas maldiciones en los hogares cuando rejugamos con el dinero con Dios. Y aprovechamos la palabra. Pero nosotros ahí eso no lo tocamos. ¿Por qué si yo empecé porque me den otra enseñanza, la verdadera de la Biblia, a dejar de darlo? Porque mejor la aumento más. Le doy el 12. O sea, si teníamos 30 años dándole el 10%, eso no es un mandamiento así, pero ya sí, yo no me voy a aprovechar de que un pastor sea sano con la Biblia y aprovecharme de eso. Si yo se lo daba, yo sigo dándoselo porque eso son entre Dios y yo. Mejor le aumento más. Le doy el 12, pero sin tarifa. Entonces, ¿cuál es el traqueteo? Que venga un líder y te hable la verdad. Un ejemplo, usted lo enseñaron que hay que diezmar. No sé si ustedes oye, ese no era el tema. Vamos a un ejemplo, sí, porque es un arma de doble filo. Yo tengo un estudio de eso, pero no lo puedo dar porque la gente abusa y se aprovecha, hermanos. Yo tengo un estudio de eso. Ok, yo digo que el diezmo es de la ley. Pero si en la gracia usted ya le estaba dando ese % a Dios y se aprovechó de ese mensaje, ya es pecado ya está mal con Dios. Que vino un pastor serio, honesto, y te dijo, no, la escritura dice que ese es del Antiguo Testamento, en el Nuevo es ofrendas. Entonces usted dice, ok, yo antes cuando la otra iglesia tenía que darle el diezmo, ahora yo le voy a dar $1. Y entonces cuando la hermana pasa con la canasta, usted la ve vacía y viene la miseria
y la iglesia no puede haber escasez, porque eso es para ayudar cuando somos una familia, a alguien que hay que en desgracia. Así, hermano, que sea dadivoso. Si hay escasez, es algo raro. No puede haber escasez. Así es de mi familia. Yo siempre en los tases, lo de Dios, para que no haya escasez, para que haya abundancia. Entonces, como yo entendí que eso del diezmo del antiguo pacto, hay que ser serio con la Biblia, pero se puede aprovechar, la gente abusa. Pero nosotros nos quedamos un acuerdo, vamos a seguir dándolo, porque ya si nos enseñaron así, vamos a seguir por amor a Dios, porque ya sería pecado aprovechar la palabra para beneficio. Vamos a seguir dándolo. Mejor lo aumento más. Y siempre a los jóvenes hay que enseñar, si empezaste a trabajar, lo primero para Dios. A mí una vez un joven me dijo que, yo no sé por qué es que en las iglesias piden, hermano, pero ¿y cómo entonces nos vamos a reunir, hermanos? Hay que pagar. A mí no me gusta hablar de esos temas. Lo malo es el negocio y la avaricia que tienen los pastores, que se hacen millonarios. Eso es el pecado. Pero hay que aportar para nosotros mismos. Ah, me está yendo bien, yo aporto. Porque eso es un mal síntoma cuando en una iglesia como abandonada, el sucio, no se puede pagar el servicio. Pero hay que ser dadivoso porque un mal síntoma es una iglesia que no haya ni para comprar una soda. Está fría, no está supuesto. Debe haber abundancia. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos el miércoles que viene. Aunque no pidamos, hermano, no es para, no se pide, pero se debe aportar para la obra del Señor y para que un hermano un día caiga en necesidad, ayudarlo, que haya abundancia, para ayudar hermanos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Estamos en contra de la avaricia. En despedazar a las ovejas, pero también otro extremo, no dar nada. Y entonces, ¿cómo pagamos local? Y el aire, ¿cómo? Ese otro extremo que hasta peor. Porque uno en su privacidad puede decir, no, yo no voy a dar nada. Eso es abuso ya. Hay que ayudar, hay que aportar para que podamos, la palabra corre y podamos hacer las cosas con más facilidades, etcétera, etcétera. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus enseñanzas. Muchas gracias. Bendícenos y bendice este pueblo, bendice que Jehová nos bendiga y nos guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová, con la bendición arónica en números, alce hacia nosotros su rostro y nos dé su dulce y delicada paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que hay jóvenes que están guiando, que adquirieron su licencia, guárdalo, que el joven no tiene mucha experiencia y le gusta darle al volante, guárdalos, dale prudencia a los adultos, todo el que guía un coche, guárdalo. Si alguien está enfermo, guárdale sus órganos, un hermano, en el nombre de Jesús. Y que recibamos estos consejos, que mis hermanos no se incomoden, que seamos dadores alegres, que no seamos mezquinos en la casa del Señor.
porque no sé, podemos ir a otro extremo. Como estamos en contra de pedir, nos vamos entonces a otro extremo y también es pecado. Es malo que mis hermanos puedan entender esta exhortación que me puso el Espíritu. Yo no estaba pensando en eso, porque no era el estudio en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.